Listo, muy bien. Entonces vamos a iniciar hoy día la segunda parte del capítulo 27. Vimos la vez pasada el capítulo 27, la primera parte, hasta que Jesús es sentenciado a muerte con Poncio Pilatos. Y para eso vamos a ahora hacer la culminación del capítulo 27 y vamos a empezar en oración. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por este día, porque podemos reunirnos, Padre amado, porque podemos meditar sobre tu palabra, podemos ver, Señor, lo que nos quieres decir a través de, mm, de tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias por todas tus bendiciones, te pedimos que nos perdones eh, las ofensas que nosotros hacemos hacia ti. Gracias por este regalo precioso que nos has dado, que es tu vida santa, Padre mío. Te, te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, que el Espíritu pueda em, discernir lo que tú quieres que nosotros sepamos el día de hoy. Y todo esto te damos gracias y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con Mateo 27, versículo 32, ¿ya? Que es la crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, ¿no? ¿Y por qué hicieron eso los romanos que estaban acompañando a Jesús? Porque Jesús estaba muy debilitado. Y ya nosotros hemos visto anteriormente que Pilato lo había mandado a azotar, ¿no? Y esta mandarlo a azotar fue como una forma de, de poder de alguna manera ayudarlo a Jesús a que escogieran a Barrabás y no a Jesús, ¿no? O sea, que le tuvieran lástima, ¿no? Pero no así, es que las personas que estaban ahí, los judíos, es que escogieron a Jesús para ser crucificado. ¿Y cómo era el azotamiento en ese tiempo? En ese tiempo usaban como unas correas de cuero y lo que hacían es poner pedazos de hueso o de metal en las puntas de esas correas, ¿no? Como los chicotes, ¿no? Entonces, esos pedazos de hueso podían ingresar en la piel de la espalda o donde cayera el látigo, ¿no? Y arrancar pedazos de carne, ¿no? Y eso producir sangrado, ¿no? Incluso podría producir lesiones internas si es que los pedazos de hueso, de metal, pudieran caer, por ejemplo, en parte del tórax, ¿no? O del abdomen, si es que llegan a una profundidad eh, en las que ya pasa, ¿no? El tejido del músculo. Entonces, en ese sentido, Jesús, y aparte de todas estas cosas que le habían hecho a Jesús antes de cargar la cruz, porque no a todos se las hacían, ¿no? La gente normalmente iba a juicio y los crucificaban sin eh, darles de latigazos, ¿no? Ni hacerles todo lo que le hicieron a Jesús. Y nada, la gente podía estar en la cruz días colgada, ¿no? Era un castigo romano muy característico, ¿no? Y lo que hacían era poner a las personas en calles donde pasaba la gente, por eso es que lo ponen como en una intersección, ¿no? Para, ¿para qué? Para que las personas vieran lo que te podía pasar si es que te ibas en contra del Imperio Romano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, los soldados romanos habían puesto una corona de espinas en la cabeza de Jesús. Y el cuero cabelludo, para las personas que son personal de salud, que conocen, sangra muchísimo. Ya una heridita pequeñita puede sangrar bastante. Y si la corona, bueno, pues tiene varios puntos de ingreso, entonces el sangrado que debe haber tenido debe haber sido bastante, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a perder sangre, es obvio que te sientes débil, pues, ¿no? No puedes, es como cuando uno está deshidratado, ¿no? Empieza a perder líquido en el organismo y eso hace que no tengas la fuerza para poder cargar, en este caso, la cruz, ¿no? Entonces, por eso es que cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron, y el lugar de la calavera, ¿no? Ese sitio, es porque ahí se dice que de repente era como un lugar de crucifixión de mucha gente, había muchas calaveras ahí porque la gente ahí, o sea, era como un lugar de cruce de caminos donde hacían estas cosas los romanos. También dicen que podría ser porque la misma estructura del terreno hace parecer que fuera una calavera, ¿ya? Entonces, es por eso que le llaman así, el lugar de la calavera, ¿no? Y dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, pero ¿por qué, no? ¿Por qué le dan vinagre mezclado con hiel, no? Y buscando, ¿no? Encontramos que la hiel era un tipo de anestésico, ¿ya? Un tipo de anestésico para que eh, la persona que iba a ser clavada eh, no se moviera tanto al momento de que fuera perforada sus manos y sus pies, ¿no? Porque como ustedes saben, lo más probable es que los clavos que pusieron a Jesús no hayan sido realmente en la palma de la mano, porque la palma de la mano es una estructura en la que puede ser que se desgarre, ¿no? La piel no tiene tanta, ¿cómo se dice? Tanta fuerza como para sostener un cuerpo, ¿no? Entonces lo más probable es que haya sido en las muñecas, ¿no? Y en las muñecas, y si, bueno, pues igual, si fuera en la mano o en la muñeca, por ahí pasa un nervio muy grande que se llama el nervio mediano, ¿ya? Y ese nervio mediano eh, tendría que ser perforado por el clavo y al hacer esto tendría que haber un dolor muy, muy, muy intenso, ¿no? Las personas que de repente, no sé, han tenido alguna vez algún tipo de dolor nervioso, como por ejemplo una ciatalgia, ¿no? En un dolor lumbar de la ciática, o no sé, que les hayan hecho algún tipo de examen como una electromiografía, por ejemplo. Ustedes saben que eso es muy, muy doloroso, pues, ¿no? Porque llegas directamente al nervio. Entonces, imagínense el dolor, ¿no? Y la gente, o sea, la persona de por sí va a querer moverse, ¿no? Y bueno, pues los romanos, a pesar de que son muchos y van a agarrar, no quieren tener ese tipo de situación en que el reo se mueve tanto como para no luchar contra él, ¿no? Entonces les daban este tipo de bebidas para que baje un poco, ¿cómo decirlo?, su nivel de dolor en ese momento de clavarlo y después obviamente iba a desaparecer y ya podrían estar ahí colgados un día, 2 días. ¿No? Entonces dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, o sea, Jesús pensó que era agua, ¿no? Porque estás deshidratado prácticamente con toda la sangre que está perdiendo. Después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y él no lo bebe porque él sabe que necesita estar consciente en todo momento de lo que está haciendo, ¿no? Y sabe que eso lo iba a adormecer, entonces por eso es que no lo hace. Y versículo 35, cuando le hubieron crucificado, ¿no? Porque ya lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí.
Entonces yo quiero leer estas profecías del Mesías, ¿ya? Que normalmente están en Isaías, ¿no? Y, em, y también están en los Salmos, ¿ya? Y ustedes saben que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay como 400 años de diferencia. Y obviamente, pues, es más años de diferencia, ¿no? Porque estamos hablando de los Salmos. Entonces quiero que vayamos al Salmo 22, si pueden acompañarme en sus Biblias. Salmo 22. Vamos a leer un poco cómo es que en el Salmo 22 eh, hay, hay un tipo de profecía, ¿no? Dice, Salmo 22, versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que ya se había escrito sobre estas cosas que ha pasado Jesús y ya vemos cómo es que eh, estas, estas partes de la Biblia en las que habla de Jesús siendo llevado a la cruz, crucificado, o sea, en varias partes donde podemos ver las profecías cumplidas en Jesucristo, ¿ya? Por ejemplo, una es esta. Otra, ¿no? Es, por ejemplo, Isaías. Nosotros, y ustedes se van a dar cuenta, que Isaías es un libro que habla mucho sobre el Mesías, sobre las profecías mesiánicas. Los judíos saben eso. Y, y ahora, bueno, pues es un libro que no les gusta, no lo enseñan mucho, porque si tú lo lees, bueno, pues dices, bueno, este es Jesucristo, ¿no? Entonces tratan de no tocarlo mucho. También los que lo empiezan a leer y no quieren creer en el Mesías, empiezan a darle como la vuelta, ¿no? A las palabras para no realmente creer que Cristo es la figura que ellos están esperando como Mesías. Y solamente quiero que veamos para que, como un ejemplo, y que vayamos en sus Biblias a Isaías 52. O sea, y si ustedes me dicen que este libro está siendo escrito más de 400 años antes de que Cristo venga, pero si ustedes me dicen acá, leyendo esto, que no tienen alguna idea de que esto que vamos a leer ahorita es Jesús, entonces no puede haber sido, yo pienso, ninguna otra persona. Entonces vamos a leer Isaías 52, versículo 13, ¿sí? Desde el 13 y después vamos a leer todo el 53, ¿ya? Dice, mm, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. O sea, estaba, ¿no? Lo que dijimos, estaba tan molido, ¿no? Jesús, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién, eh, eh, Isaías 53, quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca
no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahorita vamos a ver en cada una de estas cosas que estamos, que yo he leído en esta profecía sobre el Mesías. Todo el mundo sabe, todos los judíos saben que el libro de Isaías es su libro mesiánico, es un libro mesiánico, esto lo iba a cumplir el Mesías. ¿Ya? Entonces, hemos visto que hay un montón de cosas que ha hecho Jesús en, 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 en su vida y en lo que va a pasar en estas horas, que cuadran exactamente con lo que acabamos de leer, ¿ya? Esto de que él no abrió su boca, de que ha sido azotado, ¿no? De que ha sido quebrantado y que todo esto ha sucedido para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces, vamos a seguir con este Mateo, estábamos acá, ¿no? Mateo, allá, que repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿no? Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, ya lo vimos en el Salmo. Versículo 36, y sentados le guardaban allí, ¿no? Y sentados le guardaban allí, o sea, estos guardias romanos, ¿no? Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, o sea, por qué lo habían matado, ¿no? Algunos dicen que este letrero lo hizo Pilato este es Jesús, el rey de los judíos. Y yo pienso que fue una forma de decir, él es, o sea, por eso lo están matando, ¿no? Él no es un ladrón, ¿no? Se le puso ahí eso, esa inscripción, ¿no? Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, ¿no? Diciendo, o sea, tú decías que eres el Hijo de Dios, ¿no? Hay tanta gente que ha sido sanada por Jesús, que era famoso en esas tierras porque había curado a muchas personas. Y no solamente eso, sino que sus enseñanzas y al final de su vida, incluso la gente creyó que él
realmente era el Mesías. Por eso es que entró el domingo y todos le decían, Hosana, el rey de los judíos, ¿no? Y creían que era el Mesías, pero como les repito, y ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que los liberara de la opresión romana. Y ahora su Mesías está colgado en una cruz, muriendo, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues entonces no es verdad lo que tú has dicho, ¿no? A pesar de todas las cosas que ha hecho, ellos lo ven y menean su cabeza diciendo, no eres, ¿no? No eres tú. Pero, pero ellos dicen eso porque no pueden entender que lo que él está haciendo en ese momento es algo espiritual, no es algo terrenal. Su reino es en el espíritu. Por eso es que Jesús dice, yo voy a destruir el templo y lo reedifico en 3 días. Pero no ese templo gigante que han hecho muchísimos años los judíos y que está ahí. No, él se refiere al templo del espíritu, ¿sí? Entonces, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, ¿no? Es ver que le están diciendo eso, como si él fuera como que un poderoso que va a hacer eso, ¿no? Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Y estoy segura perfectamente que Jesús hubiera podido hacer eso, ¿ya? Hubiera podido hacer, bajar de la cruz, que vengan los ángeles y maten a todos. Podría haberlo hecho. Incluso a Pedro, si se acuerdan la vez pasada, dijimos, ¿no? Y a él lo reprende y le dice, ¿tú crees que yo no puedo orar a mi padre y que mande ejércitos para que me protejan? Deja, esto tiene que ocurrir, porque él sabía que a través de su sacrificio y de esto que está ocurriendo, nosotros podríamos ser restaurados con Dios al final, ¿sí? Él em, está viendo más allá de lo que nosotros como humanos podemos ver en nuestra comodidad terrenal, en lo que nosotros eh, podemos percibir como personas, como humanos. ¿Sí? Por eso es que ellos le dicen esto, ¿no? Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, ¿no? Y aún así, o sea, mm, yo pienso que el demonio es tan, tan así audaz, ¿no? Hay que tener cuidado con él, porque estas palabras, o sea, a cualquiera como humano lo enojarían, ¿no? Te darían ganas de bajar de la cruz y ya, ¿no? Desatar la furia de Dios y al final no hacer nada, pero nosotros podemos ver a Jesús allí siendo ejemplo para todos nosotros, o sea, que siendo humano, él sí pudo aguantar eso, ¿no? Aguantar estas cosas que le decían. De esta manera, dice en el 41, también los principales sacerdotes, o sea, ¿qué quiere decir? Que esto no se lo estaban diciendo los principales sacerdotes, se lo estaba diciendo la gente que estaba ahí. De repente mucha gente había creído en él. Y a veces nosotros somos un poco así, ¿no? A veces decimos, si yo he creído en ti, ¿no? ¿Por qué ahora tengo este cáncer, no sé, o esta enfermedad, ¿no? No me ibas a curar, cúrame, ¿no? Y entonces es como tú recriminas, o ¿por qué se murió tal persona si tú eres mi Dios y yo te he orado para que no se muera, ¿no? A veces nosotros somos así, como estas personas que le gritan a Jesús estas cosas, pero Él tiene sus propósitos y sus motivos y nosotros tenemos que ser prudentes y aceptar lo que Dios nos da, porque Él de esas cosas feas saca buenas cosas de repente para otras personas, incluso para ti mismo. Entonces necesitamos nosotros aprender de Jesús, ¿no? De que la voluntad de su Padre es lo más importante. La voluntad de Dios es lo más importante, superior a Él mismo, ¿no? A su voluntad, ¿no? Y así como Él, siendo Dios, hace eso, imagínense nosotros con más razón. Entonces dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, miren, ahí están ya todos juntos amiguitos, ¿no es cierto? Antes decíamos que estaban medios peleados por algunas cosas teológicas que ellos tenían, pero ahora son todos amiguitos. Y los ancianos
o sea, todos, ¿no? El Sanedrín prácticamente estaban ahí, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si ese es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él, ¿no? O sea, ver para creer, ¿no? Entonces, a veces nosotros somos así y, y, y Dios te va diciendo, si tú confías en mí, vas a ver que al final todo lo que pase para ti es lo mejor que te podría pasar. Y dice, confío en Dios, ¿no? El 43, versículo 40. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, ¿no? O sea, miren lo que le están diciendo, ¿no? Le están diciendo, ¿no has confiado tú en Dios? ¿No te ama? Dios no dices que es tu padre. Entonces, que ahora pues te baje de la cruz, si es que te ama. O sea, yo pienso, ese es el demonio, ¿me entienden? Hablando a través de los fariseos, lo está tentando a sacarse todo y a mandar todo pues así, ¿no? Al diablo, como diríamos, ¿no? Es- lo están tentando, ¿no? Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones, miren, imagínense, o sea, ya todos, ¿no? Que estaban crucificados con él, ¿sí? Y podemos ver, ¿no? En esto, en esto, cómo es que, cómo es que el demonio puede usar a las personas, ¿sí? El demonio puede usar a las personas eh, creyentes y no creyentes, ¿no? En el sentido de que no de que te invada, ¿no? El demonio, sino en que te dé una idea, ¿no? O ponga alguna cosa ahí para que tú la digas, pisas el palito, por así decirlo, ¿no? Y incluso estas personas han sido utilizadas prácticamente para hacer eso, ¿no? Y dice, y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso lo vamos a ver en un ratito. Me está pidiendo salir. Vamos a salir un momentito para volver a ingresar. Listo. Entonces, como les decía, ¿no? Este dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y ahí tenemos que tener cuidado en ver esto de las horas que yo les decía, ¿no? Los judíos tienen la primera hora de la mañana, ¿se acuerdan que les dije que era más o menos 6 de la mañana, ¿no? Y así va siendo la tercera hora es 9 de la mañana, la sexta hora es 12 del día, la novena es a las 3 de la tarde, las 11 5 de la tarde y las 12 6 de la tarde. Entonces es como que como en el reloj, ¿no? Dividen las horas en 12 horas de luz y 12 horas de noche. Entonces, es importante saber eso porque ellos ese día, ¿no? Celebraban la Pascua ese día. Y ya a las 6 de la tarde, pasadas las 6 de la tarde, tienen y la Pascua siempre se celebra el día 14 de Nisan. ¿Sí? O sea, ese es el día 14 de Nisan. Y después de las 6 de la tarde es el día 15 de Nisan o el primer día de los panes sin levadura. ¿Ya? Entonces, eso es importante saber porque a veces hay algunas personas que piensan que en Galilea se celebraba un día distinto a la Pascua y en Jerusalén otro día, no, siempre es el mismo día, ¿ya? Y dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, allá, no, y dice, y sobre la tierra hasta la hora novena, ¿no? Entonces, desde la hora sexta quiere decir que desde la hora sexta es las 12 del día, ¿no? Que más o menos es ahora que lo crucifican, hasta cerca de la hora novena. La hora novena es hasta las 3 de la tarde. Dice que hubo tinieblas, o sea, se hizo de noche.
bueno, pues todos hemos visto alguna vez un eclipse, ¿no? No dura tanto, ¿no? Son 3 horas y entonces dice que se hizo de noche. Dios puede haber hecho eso. Y nada, y Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿no? Elí es un nombre para Dios en hebreo, ¿sí? Lama sabactani es una expresión en arameo que significa ¿por qué me has desamparado? O ¿por qué me has abandonado? ¿No? Entonces, es lo que yo les explicaba la vez pasada. No quiere decir que Dios lo ha abandonado en el sentido de que no sabe que está ahí, ¿no? Sino de que Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Dios con Jesús jamás se han separado, nunca, desde el principio de los tiempos, ¿no? Cuando ellos dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo pueden ver en el Génesis, dice, hagamos al hombre. No lo dice en forma singular, no dices, haré al hombre, si quieren lo pueden leer después, dice, hagamos al hombre. Entonces Jesús ha estado con Dios desde el principio de los tiempos, ¿ya? Siempre es en plural. A pesar de que hay gente que no quiere aceptar esto, es que la Trinidad está en toda la Biblia, desde el principio, ¿ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno eh, tiene eh, tiene una obra que hacer, tiene, tiene un porqué, tiene un propósito, ¿ya? Y en este sentido, Jesús nunca se había separado de Dios, ni siquiera siendo humano, porque bueno, de alguna forma el hecho de ser humano lo separa, ¿no? Pero si él no peca y está orando constantemente, porque vemos que Jesús ora todo el tiempo, porque es la forma de estar comunicado comunicarse con su Padre, cuánto más nosotros, que somos nada, ¿no? Que ni siquiera, o sea, que, o sea, nosotros tendríamos que estar todo el tiempo eh, orando en el sentido de llevar en nuestra vida siempre esa comunicación constante con Dios, ¿no? Y no solamente en oración en el sentido de, en esta oración en la que tú le pides cosas, ¿no? Sino espiritualmente, estando con Él, de alguna forma lo que hacemos al leer la Biblia es estar con Él en este momento. Él nos puede decir cosas cuando nosotros vamos leyendo, si se dan cuenta, a cada uno de nosotros. ¿No? Es una forma de comunicarnos con Dios. Entonces, en ese sentido, Dios y Jesús nunca se han separado realmente, ¿no? Y es en este momento en que Cristo, al hacerse pecado, Dios le da la espalda, porque Él no puede estar frente al pecado, Él no puede estar junto con el pecado. Y por eso le dice, Lama Sabactani, ¿no? Que es, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado, ¿no? Es esa la expresión de que no puede estar ahí, porque Dios es justo. Si nos está pidiendo, si nos está diciendo que el pecado nos separa de Él, entonces por eso es que manda a Jesús, como decíamos la vez pasada, ¿no? Sería un sádico si pudiera Dios de alguna forma hacer que los hombres, a través de su espiritualidad y su meditación pudieran llegar a Él, ¿no? O sea, sería algo absurdo que Cristo venga a morir de esta forma por gente que puede hacer buenas obras durante su vida y llegar al cielo. Es algo tonto. ¿Por qué mandaría a su hijo, a él mismo, a morir, pasar por todo esto, separarse en el sentido espiritual, ¿no? Para encarnar y poder hacer esta obra, si tú puedes, siendo buena gente, irte al cielo. No se puede. Entonces, siendo buena gente, irte al cielo es una mentira gigantesca que puede estar haciendo que tú pienses que no va a pasar nada, pues, ¿no?
Y eso es lo peor que podemos pensar nosotros. Lo peor, porque estás seguro que, que sí, pues no, no he sido tan malo, dices, ¿no? Pero sí, eres malo si es que has hecho un solo pecado. Y como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, o sea, todas las personas humanas han pecado en algún momento, menos Cristo. Por eso es que Él es perfecto para poder ser ese cordero de expiación de los pecados de todos, ¿no? Y en este momento es que Él se separa del Padre, unas horas, un tiempo, ¿no? Y miren, 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja. ¿No? O sea, ellos están burlándose porque ellos sabían que no estaba llamando a Elías. Ellos sabían que él estaba diciendo Elí, Elí. Elí es un nombre hebreo para Dios, ¿no? A Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle, ¿no? Porque seguramente de repente hay personas ahí que ni siquiera sabrían hebreo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y eso también es importante porque en la crucifixión, ¿no? Nosotros sabemos que las personas mueren asfixiadas, porque como les digo, es una muerte larga, lenta, y no, no necesariamente es con derramamiento de sangre, porque las personas están ahí colgadas días. Pero ¿qué pasa? Al, al estar colgadas, lo que hacen es que ah, tú estando colgado no puedas respirar bien. Entonces, para poder respirar tienes que jalar, hacer fuerza para hacia arriba, respirar y volver a tu posición normal de crucificado, ¿me entienden? Entonces, jalas un poco, tienes que tener fuerza para poder subir, ¿sí? Entonces, una persona que está con, exhausta, ¿no? En el sentido de que no puedes respirar bien, no puede clamar a gran voz. A las justas estás con, ¿no? Con respirando, entonces no podrías gritar, ¿no? Clamar a gran voz, ¿no? Y entregó el espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Jesús realmente murió desangrado, ¿no? O sea, nosotros le decimos en medicina esto shock hipovolémico, porque había sangrado tanto y estaba tan desfigurado y todo, ¿no? Que él murió por esto, ¿no? Del derramamiento de su sangre. Y probablemente haya sido también una muerte voluntaria, ¿no? Porque así como Dios te da la vida, él sabe también cuándo debe quitarla, ¿no? Y él entregó el espíritu. Él no dice que él no dice que y la muerte vino o murió, ¿no? No dice eso, dice, y él, clamando a gran voz, entregó el espíritu, ¿no? Entonces, él mismo se murió, ¿no? Él, como Dios, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo, y esto es súper importante, porque esto es algo que sí teológicamente es súper importante, porque dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. ¿Sí? El velo del templo es un velo que está en el templo de los judíos, donde solo podía entrar el sacerdote principal una vez al año, ¿ya? El día de la Pascua. Ese mismo día donde tenían que entrar ahí para sacrificar el cordero y hacer toda este, este, mm, esta figura, ¿no? De que puedan expiar sus pecados a través de la sangre del cordero. En ese momento en que el sacerdote está haciendo esto, es que Jesús muere, ¿no? Es algo perfecto, encaja exactamente, porque dice más o menos que es a las 3 de la tarde, hasta la hora novena estuvo en tinieblas, hasta que él entregó el espíritu. Y ese velo que
supuestamente es algo figurado, que separa a Dios de los hombres, y que solamente puede entrar el sacerdote y dejar la ofrenda, se rasgó cuando murió Jesús. Entonces, es una analogía perfecta en la que Dios te está diciendo, en este Hijo mío Jesús, que está crucificado en la cruz y que acaba de entregar el Espíritu, yo acepto esta ofrenda para que ustedes puedan volver a estar conmigo, y rompe el velo para que ya no haya esa separación. Ahora tú solamente tienes que decir sí, esto que estoy leyendo y lo que estoy viendo que ha pasado Jesús es verdad. Y si tú lo crees en tu corazón, puedes invitar a Jesús a vivir en tu vida y vas a poder estar con Dios para siempre. Eso es así. Y esto es por eso que dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, ya no hay separación. Cristo rompió el velo y la tierra tembló, miren, y las rocas se partieron. Dice que hubo un gran temblor, y sí, esto está registrado hasta en los escritos que no son bíblicos, ¿no? Está registrado en la historia, que hubo un gran terremoto en ese tiempo. Las piedras se partieron y se abrieron los sepulcros, ¿sí? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido quiere decir que habían muerto, ¿no? Esa palabra dormir significa morir, se levantaron y saliendo de los sepulcros, pero miren cuándo, dice, ¿ah? Después de la resurrección de él. O sea, no es que hubo el terremoto y en ese momento los cuerpos salen, no, es que habiendo, se levantaron después de que Jesús, siendo el primogénito y el primero que tenía que resucitar, él resucita en un cuerpo glorificado, no en este cuerpo, ¿no? De nosotros, de carne, sino en un cuerpo que es distinto, porque ya hemos visto que estas cosas del espíritu son diferentes. Y en ese cuerpo es que Él resucita, que tiene sus heridas, que tiene todo, pero es un cuerpo distinto a este que nosotros conocemos. Y muchas de esas personas que murieron en ese tiempo, dice que la gente los vio. Yo supongo que en esos cuerpos glorificados. No dice en la escritura dónde se fueron, si llegaron a ir al cielo, yo pienso que sí, ¿no? Tampoco dice si se aparecieron a todos, porque si hubieran aparecido a todos, estoy segura que todo el pueblo hubiera ido a verlos, ¿no? No, dice se aparecieron a muchos, ¿no? Probablemente a muchos de las personas que creían en Jesús, en esta vida después de la muerte, esas personas que han muerto en ese tiempo, ¿no? En que han visto al Mesías, ¿no? En que han tenido fe en Dios, ¿no? Y en su promesa. Entonces, pero bueno, pues eso no lo dice la Biblia, solamente nos dice esto, ¿no? Incluso hay personas que dicen que esto puede ser algo así como que hubo un terremoto tan grande que los cuerpos de los muertos salieron en el terremoto y la gente los vio, nada más, que solamente es algo literal, ¿no? Entonces, ahí no podemos especular tampoco. Si es que dice eso y ya. Pero a mí lo que me sorprende es que dice, ¿no? Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, ¿no? Dice, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, yo no sé cómo es que, ¿no? Si salen los cadáveres ahí, ¿cómo es que se van a levantar? Entonces, eso es algo que, bueno, pues está ahí en la incógnita, ¿no? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Y aparecieron a muchos, ¿no? Aparecieron a muchos, está ahí, pues, ¿no? Entonces, es cuestión de, bueno, de repente es esto que yo les estoy explicando, que son cuerpos glorificados los que están ahí. Y se van a dar cuenta ya después en la resurrección que al principio a Jesús no lo reconocen en ese cuerpo glorificado. Entonces deben tener características que no son
perceptibles a nuestros ojos de humanos si es que Él no nos hace percibirlo, ¿me entienden? Entonces, no sé, eso es algo que está en incógnita, ¿no? Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, ¿se imaginan el terror que habrán sentido de todo el terremoto y todo lo que habrá pasado para que el centurión, que es el que está a cargo de la crucifixión en ese momento, que es el que tiene que decir si Cristo está muerto, porque tiene que morir la persona que está ahí, hay que guardar, y peor si los fariseos están fastidiando a Pilato con que esté muerto, con que esté muerto, ¿no? Y él tiene que cerciorarse que realmente está muerto, decir estas palabras, porque esta es una confesión de fe del centurión, el que le acaba de, o sea, los que lo acaban de golpear, los que lo acaban de escupir, los que han puesto la corona de espinas, esas personas, es esta declaración, verdaderamente este era hijo de Dios, ¿no? Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿no? Y dice muchas mujeres sirviéndole desde Galilea. Entonces, ya sabemos que Jesús tenía discípulos varones y tenía discípulos mujeres, porque ellas lo escuchaban. Y no solamente eso, acá podemos ver el valor de las mujeres, ¿no? Ellas no se fueron, ellas no huyeron, ellas iban a morir por Jesús, estaban ahí. Estoy segura que si las hubieran agarrado, si ellas hubieran estado en el Monte de los Olivos cuando Jesús estaba orando, ellas hubieran ido con Jesús. Ellas estaban ahí, a pie de la cruz, esperándolo, ¿no? Viéndolo. Ellas no huyeron, no se fueron, ¿no? Entonces, ese valor que a veces este, tenemos, ¿no? Nosotras las mujeres de darlo todo por, por las personas que amamos, ¿no? Y en ese sentido, Dios nos recompensa, ¿no? De alguna forma, el hacer las cosas cotidianas nos acerca a Dios, aunque no lo crean. El servir te acerca a Dios, servir a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, estar en ese servicio, ¿no? Dice, sirviéndole. Esas mujeres que les daban de comer a ellos, que claro, los atienden, les da de comer, pero están escuchando, ¿sí? Están escuchando, no pierden la oportunidad de aprender, de estar ahí, y han sido parte muy importante de la primera iglesia cuando la mujer no valía nada. Jesús nos ha restaurado eso. Él nos ha hecho iguales. Él sabe que nosotros somos iguales en el espíritu, ¿sí? Cada uno tiene sus obligaciones, como hombre y como mujer. Cada uno tiene sus obligaciones, así como Dios Padre tiene su parte, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, igual nosotros como hombres y como mujeres tenemos nuestras obligaciones y somos distintos en el sentido de nuestras obligaciones, ¿ya? Pero somos iguales en el espíritu, ¿no? Y podemos servir y estar con Él también. Y esto es algo que ahora el mundo nos quiere quitar, ¿no? Quiere quitarnos esto de que nosotros estamos bendecidas de poder hacer esto en nuestra casa, en nuestro hogar. Toda la publicidad, la propaganda te hace sentir como que si estás en tu casa no es productivo. Es una locura. La base de la sociedad está sustentada en mujeres. La base de una familia son las mujeres. Si tú no tienes una mujer en su casa haciendo am, lo mejor que puede para servir a su esposo, a sus hijos, en su familia en general, tienes una sociedad perdida, ¿no? Entonces, yo no quiero decir que las mujeres no trabajen, porque bueno, pues ahora con todo lo que pasa, es cierto, hay mujeres que tienen que trabajar porque bueno, pues no alcanza, es verdad, pero si eso ahora tú puedes estar en tu casa y hacer esto hermoso de servir, es una bendición tan grande para ti, para tu familia, para todas tus generaciones, el poder estar en tu casa y servir, porque estás cerca de Dios de alguna forma.
¿sí? Y estas mujeres nunca se han separado de Jesús, han estado ahí porque estaban sirviendo. Entonces, ni siquiera nosotros tenemos que buscar a Dios, Él nos busca, Él va y nosotros lo encontramos así, de pronto, ¿no? Entonces, es una bendición para nosotros estar con Él en ese sentido, ¿no? En el sentido de servir. Y luego dice en el versículo 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Acá sabemos que que José de Arimatea era parte del Sanedrín. Por eso les decía, habían cristianos en todas partes, no solamente eran ellos los discípulos, ¿no? Sino que habían discípulos en el palacio, habían discípulos en el Sanedrín, había gente que tenía poder y sabía de Jesús, ¿no? Y él dice, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Bueno, José de Arimatea era rico, y hemos leído ahora el Isaías 53, donde dice, ¿no? Con los ricos fue enterrado, ¿no? En su muerte con los ladrones, pero con los ricos fue enterrado, ¿no? Y dice, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Se fue rapidito porque ellos ya iba a ser esto de los panes sin levadura, ya iban a ser las 6 de la tarde, o sea, ya empezaba el siguiente día. Y estaban allí, ¿quiénes? María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, ¿sí? Probablemente María su madre, ¿no? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, esta expresión de la preparación es de la preparación de la Pascua, ¿sí? Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será él postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como ustedes quieran, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Sí? Entonces acá podemos ver, primero, tenían que ellos, ya se había confirmado que Jesús estaba muerto. O sea, ya tenían que ver. Si ustedes leen otros evangelios, como el Evangelio de Juan, Marcos, todos los evangelios, pueden hacer la comparación de las cosas que pasaron en este tiempo. Van a ver, por ejemplo, que para poder ellos, los romanos, para que la muerte sea más rápida en estas crucifixiones, les quebraban las piernas. Entonces agarraban como un garrote y les quebraban las piernas para que dejen de levantarse para poder respirar, ¿no? Y entonces morían asfixiados. Pero a Jesús no le hicieron eso, ¿no? No le hicieron eso porque ya estaba muerto cuando ya la guardia se iba a ir de ahí, ¿no? Y ellos tenían la orden de que Jesús estuviera muerto. Entonces clavaron una lanza en su costado, eso lo pueden ver ya en otros pasajes, clavaron una lanza en su costado para asegurarse de que estaba muerto, ¿no? Y dicen que salió sangre y agua, ¿no? Probablemente sea de, del pulmón, si es que ha estado muy cerca esto y ha habido algún daño, alguna laceración ahí en el sentido del pulmón, puede haber producido esa salida, ¿no? de líquido. Pero el punto es que ya estaba muerto y entonces ellos no le quebraron las piernas. Y dice también en la palabra, en una profecía, que ningún hueso del Mesías sería quebrantado. O sea, que prácticamente a todos los crucificados les quebraban las piernas, pero a Jesús ya no tuvieron que hacer eso porque él entregó el espíritu, ya había muerto. Entonces no hicieron eso, pero ya ellos confirmaron que Jesús estaba muerto y José de Arimatea lo sacó y se lo llevó, ¿no?
Y bueno, pues ya los judíos, los fariseos, ellos sabían que Jesús estaba diciendo que iba a resucitar al tercer día, ¿sí? O sea, incluso ellos lo sabían, ¿no? Yo me imagino los discípulos que lo sabían, verlo morir así y de pronto enterrarlo y pensar que él dijo que iba a venir y pensar que de repente no va a ser así y que han vivido engañados los 3 últimos años, ¿no? Sería una angustia, ¿no? Todo ese tiempo, porque una cosa es que tú lo creas y otra cosa es que ocurra, ¿no? O sea, en este periodo, claro, ahora que sabemos que sí resucitó y que después lo vamos a ver ya en el capítulo 28, es fácil decir, ay, sí, 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 ellos creían, pero yo les aseguro que probablemente eso haya sido una prueba muy dura para ellos, ¿no? Incluso para su madre, para los discípulos, a las mujeres que estaban ahí. Y entonces, eh, ellos, los fariseos, van donde Pilato y le dicen, ¿sabes qué? Nosotros hemos escuchado que él va a resucitar en 3 días. Y si no hay un cuerpo ahí, y si sus seguidores lo sacan de ese sepulcro, van a hacer toda podrían robar el cuerpo y hacer que sí ha resucitado, y ahí sí nos fregamos, porque nosotros quedaríamos como los malos de la película, hemos sacrificado a Dios, ¿no? Al Hijo de Dios, ¿no? Entonces ahí sí, pucha, hubiera sido algo terrible, ¿no? Para ellos, para ellos. Entonces, ¿qué pasó? Eso le dijeron a Pilato y Pilato les dijo, ya saben que no me fastidien, vayan, tienen ahí la guardia y háganlo como ustedes quieran, yo no me voy a meter. Entonces ellos fueron, pusieron los soldados ahí, dice que sellaron la piedra. ¿Con qué lo habrán sellado? No lo sé. De repente con algún material específico, ¿no? En el que no pudieran abrir la roca, ¿no? De forma así manual, habrán sellado la piedra y estaban ahí la guardia para que no salga en los 3 días que él dijo que iba a resucitar, ¿ya? Entonces, bueno, pues yo creo que hasta ahí, chicas, hemos llegado. Si pueden leer Juan, para que vean un poco cómo es que em, él narra también Juan 19, del 17 al 30, es la crucifixión de Jesús. Lucas, Lucas también lo narra, del 23 capítulo 23, todo el capítulo 23. Y eso, ¿no? Y Marcos también lo narra en el capítulo 15. Pueden leer si tienen preguntas, alguna cosa que no cuadre, que piensen que es distinta, me escriben al WhatsApp. Ya saben que yo estoy ahí para responderles sus dudas. Sí, en el Evangelio de Juan van a darse cuenta que como Juan sí estuvo en la crucifixión, fue el único de los discípulos que estaba ahí. Yo pienso que es porque era el menor y era como más jovencito, ¿no? Entonces es como que pasaba un poco desapercibido, pienso. Pero bueno, igual él estuvo ahí, ¿no? También tuvo valor para estar ahí, Juan. Y en cambio los demás es lo que les han contado. Mateo de repente estaba también, pero más lejos, ¿no? Entonces lo registra de una forma distinta, al menos cuántas mujeres habían, él no puede saber bien. Sabían que estaba María, su madre, María Magdalena, la mamá de los hijos de Zebedeo, la que le pedía, ¿no? Que sus hijos estén sentados a su derecha, a su izquierda, ¿no? Ella, y bueno, pues otras mujeres que lo seguían, ¿no? Y nada, para que puedan verlo en los otros evangelios y puedan hacerlo el contraste y cualquier pregunta estoy aquí para buscar, para resolverlo. Si no lo sé, yo lo puedo investigar, así es que ya saben que me pueden escribir. Les mando un abrazo grande. Vamos a cerrar en oración. La próxima semana ya acabamos todo, Mateo, con el capítulo 28, que es más chiquito, y que vamos a poder analizar el próximo miércoles. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre mío,
por tu regalo, Señor. Te pedimos que este día a alguna persona que haya podido entender en su mente y creer en su corazón que de verdad tú has entregado tu vida por nosotros y que has muerto para hacer este sacrificio por cada uno de nosotros y tiene fe en esto que estamos viendo, Señor. Te pido que entres en su corazón, Señor, que entres en su vida, que cada persona que, si lo has entendido, si lo has podido percibir en tu interior, te pido que de repente ahora o después, cuando estés a solas, en la noche o en un tiempo en el que puedas estar solo o junto a alguien que de repente tú confíes que sea cristiano y que tú confíes que pueda dar testimonio de lo que tú vas a decir, le entregues tu vida a Jesús, que Él pueda venir a morar en ti, que es lo más precioso que puede pasarte en esta vida, que es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado a todos nosotros, a toda la humanidad, y que solamente necesitamos recibirlo, porque un regalo no se paga. Esto es la gracia. La gracia esa palabra significa regalo. Y este regalo hermoso, Señor, que nos has dado, te pido que las personas que, que han comprendido lo que tú has hecho, Señor, que han entendido, pongas en su corazón orar para que puedas tú entrar en su espíritu, en su corazón y poder mm, agradarte a partir de este momento, Señor, servirte y estar para siempre contigo por los siglos de los siglos. Amén.